Hoy traemos un vídeo sobre novedades que deberían estar en FC 25, pero parece que no lo van a estar porque aún no han sido anunciadas. Pero antes de eso, vamos a hablar de las novedades más interesantes que sí han sido anunciadas de momento. En primer lugar, el modo en el que más está haciendo hincapié es en sus trailers, el Rust 5 contra 5. Un modo muy similar a la Kings League en la que jugaréis 5 jugadores contra 5 del equipo rival, puede ser controlado uno por cada amigo vuestro, y lo tendremos disponible tanto en modo carrera como en Ultimate Team. En modo carrera lo tendremos centrado en la cantera, ya que podremos jugar con nuestros canteranos en ese modo 5 contra 5 para ir mejorándolos antes de subirlos al primer equipo, y desde nuestro punto de vista creemos que es muy interesante para ver los body types que tienen también, ya que personalmente es uno de los puntos que hace que nos guste más un jugador u otro. Además, en esta nueva cantera que nos propone en FC 25 también tendremos rostros mucho más realistas. Ya no saldrá un canterano de 18 años, viejo, calvo y con una barba enorme, por lo que hace el juego muchísimo más realista. Además, los rostros de los jugadores también serán más reales, ya que están usando un nuevo modo para crear las caras, Face Cranium. Además, este año tendremos la opción de iniciar el modo carrera en un punto concreto de la temporada. Por ejemplo, imaginemos que en invierno un equipo va en descenso y queremos empezar ahí y reconstruir ese club, pues se podrá hacer. También en modo carrera de un jugador tendremos la opción de iniciar como un icono, por ejemplo podremos jugar nuestro modo carrera con Zidane. Para Ultimate Team también hay novedades, por ejemplo un mazo de cambio que van a incorporar en el que ya podremos tener cartas repetidas para meterlos en nuestro SBC. Además del modo Rust que ya hemos mencionado, y ahora se podrá descender en élite, primera y segunda división. Además en todos los modos de juego ahora tendremos mejores tácticas incorporadas. Y algunos entrenadores tendrán sus propias tácticas y formaciones favoritas. Esto creemos que solamente es en Ultimate Team. Pues con esto terminamos las que creemos que son las novedades más importantes que están confirmadas. Dejadnos en comentarios si se nos escapa alguna. Ahora vamos a hablar sobre las novedades que deberían estar en FC 25. En primer lugar vamos a hablar de Ultimate Team, y más concretamente de FUT Champions. Lo primero y lo que todo el mundo quiere es acabar con los rangos. Tiene que volver los rangos de plata, bronce, oro, élite y top 100. Y acabar con esto de rango 2, 3, 4, 1... Otro punto muy importante es que la gente que supere rangos de oro o élite debería estar clasificada directamente para el siguiente FUT Champions y tener que librarse de hacer otro clasificatorio y jugar 10 partidos más entre semana o el fin de semana. También deberían volver las recompensas mensuales y premiar un poco más a los mejores jugadores, ya que en aquellos tiempos los top 100 tenían por ejemplo un icono asegurado en su sobre de recompensas mensuales. Y muy importante también mejorar las recompensas gradualmente cuando va avanzando el juego, porque no tiene ningún sentido que en enero abramos Player Pick para que nos toque un IF. O por ejemplo un pick de oro más 85 en el que nos toque una carta de 88. ¿Para qué queremos eso en pleno enero para nuestro equipo? Sí, probablemente estaremos intentando comprar un Toti o nos habrá tocado alguno. Con esto terminaríamos el punto de FUT Champions. Ahora vamos a pasar con el mercado de transferibles. Ya nos ha añadido la opción del mazo de cambio, que es muy interesante, y podremos hacer SBC de una manera mucho más fluida. Pero de cara a las búsquedas del mercado, creemos que hace falta un buscador mucho más específico, por ejemplo por stats, en el que nosotros busquemos extremo derecho, 90 de ritmo, 80 de tiro y nos salgan exactamente los jugadores, más parecido a lo que tendríamos en FUTBIN. Otro aspecto muy interesante que podría añadir en FC 25 es la creación de nuestra propia carta, ya sea el jugador que tenemos en clubes pro, en Volta que no sabemos si seguirá existiendo, en modo carrera y demás, poder crear la carta específica para ese jugador, solo una por Ultimate Team, y poder evolucionarla en las evoluciones que tenemos en el juego y demás. Esto nos daría la posibilidad de sentirnos parte del equipo y del juego. Aparte de esto, creemos que también es muy importante mejorar la personalización que tenemos en Ultimate Team, añadiendo por ejemplo la opción de que podamos crear nuestras propias equipaciones con los patrocinadores que queramos, con nuestros propios colores, con las formas y demás. Exactamente lo mismo con el escudo del equipo, hacerlo mucho más personalizable y a nuestro gusto. Lo mismo podría pasar con los cánticos y los tifos, aunque por temas de copyright no sé si esto sería posible en algún FIFA. Con esto cerraríamos esta parte sobre Ultimate Team. Si tenéis alguna sugerencia más, por favor dejadnosla en comentarios. Ahora vamos a hablar de modo carrera. Un aspecto muy importante, al igual que hablemos en Ultimate Team, sería la personalización. Poder añadir patrocinios a nuestras equipaciones, poder mejorar más nuestro escudo y nuestras equipaciones, ya que el editor es bastante limitado. También añadir la posibilidad de editar a nuestros canteranos, antes de subirlos al primer equipo, o nada más tenerlos en los informes de cantera, poder cambiar sus nombres, editar sus caras,
su posición, bueno, a lo mejor la posición no, pero su altura y demás, tener unos canteranos más específicos para lo que nosotros queremos. Y por último, uno de los aspectos que creemos más importantes sería la posibilidad de mejorar nuestro club y estadio de una manera más personalizada. Por ejemplo, ir pudiendo mejorar grada a grada el estadio para hacerlo más grande, añadir pantallas, llevar la venta de camisetas, crear tiendas, marketing, redes sociales, poder ampliar todo esto a un negocio más allá del fútbol. Todo esto con el fin de conseguir un modo carrera muchísimo más realista, en el que con las redes sociales aumentemos nuestra afición tal y como se hace en la vida real, que con un marketing eficaz consigamos crear unas equipaciones que nos distingan del resto de equipos. Ahora vamos a hablar del modo carrera de un jugador. Sí que es verdad que han añadido algunas novedades ya confirmadas, como por ejemplo poder seleccionar si eres un jugador humilde de un barrio pequeño o eres un jugador de élite mundial con una proyección increíble desde muy pequeño. Pero aún no sabemos si este modo será lo suficientemente realista como lo que nosotros queremos, ya que una de las cosas que no nos gusta del modo carrera de un jugador es que eliges ya directamente el equipo en el que quieres empezar. Por lo que proponemos es la dinámica que tenía antiguamente el PES, en el modo ser una leyenda, en el que jugabas un pequeño partido de exhibición y dependiendo de cómo hayas jugado el partido, la nota que hayas conseguido y demás, te ofrecían varios equipos para fichar por ellos, con diferentes contratos y diferentes opciones como titular, suplente y demás. Además, como este año han añadido que se puede jugar como un icono, como por ejemplo Zinedine Zidane en modo de un jugador, sería interesante que sacaran una especie de modo historia en el que tú puedas jugar con Zinedine Zidane en la época en la que jugó él, y no en la actualidad, que es como se va a implantar. Hay otro aspecto también que creemos muy interesante para el modo carrera de un jugador y para Ultimate Team, pero lo ampliaremos al final del vídeo. Déjanos en comentario qué más novedades crees interesantes que te debería tener FC25 en modo carrera como entrenador y jugador. Ahora vamos a hablar sobre la edición. Además del nuevo diseño de caras que van a implementar, en el que esperemos que podamos editar a nuestro jugador, tanto en clubes pro como para modo carrera, es necesario ya la incorporación del escaneo de caras, ya sea por imagen como hubo hace unos FIFA, o a través de alguna otra función o plataforma que disponga EA. Además de eso, y mucho más importante, creemos que es la edición de equipos. Ya es necesario que podamos editar un equipo fuera del modo carreras, que podamos crear un club, que podamos sustituirlo por otro equipo en una liga, e incluso que podamos sustituir 10 equipos en una liga si queremos, tal y como se puede hacer en el PES, que puedes editar los jugadores, puedes editar el equipo, el escudo, las equipaciones, todo. Esto nos daría la posibilidad incluso de sustituir la Liga Española por la Premier League e ir creando en tercera y cuarta división todos los equipos de primera y segunda ref, por lo que se nos ampliaría muchísimo la oportunidad de hacer cosas diferentes en FC25. Ahora hemos cambiado de juego, pasamos a otro juego de EA, el Fórmula 1. Aquí es donde vamos a hablar sobre los aspectos que antes dejamos pendientes para modo carrera y Ultimate Team, y es sobre la personalización. Como podemos ver en el Fórmula 1 podemos cambiar la aerodinámica, el chasis, el grupo de motor, la durabilidad, podemos cambiar un montón de opciones. Y esto es lo que pedimos justamente en FC25, poder personalizar todo muchísimo más, el estadio detalle a detalle, nuestro equipo, nuestro campo de entrenamiento, nuestra cantera, entrenadores para la cantera, incluso ojeadores muchísimo más concretos a los que podamos mandar a observar, por ejemplo, a un entrenador de otro equipo para ficharlo para la cantera, o incluso ver un partido concreto para ficharnos a un jugador. Esto se podría empezar a implementar en modo carrera, que sería mucho más sencillo, y luego a Ultimate Team. Imaginaros la de opciones que podríamos tener a la hora de personalizar nuestro club. No habría ni un solo club igual dentro de Ultimate Team al nuestro. Sin hablar ya por ejemplo del calendario que tenemos delante del modo carrera de Fórmula 1, en el que tenemos por ejemplo presentación del coche. Imaginaros la presentación de nuestro equipo y de nuestras equipaciones de una forma oficial. Y ahora sí que pasaremos al que creemos que es el más importante de todo, y una de las cosas que renovarían completamente FC, que sería el modo abierto, tal y como lo tenemos en el NBA, copiarlo básicamente. En el NBA podemos pasear por la playa como vemos aquí, podemos ir a una tienda de Nike a comprarnos ropa, podemos tatuarnos, podemos ir a jugar partidos libres por el mundo, incluso hay medios de transporte como bicicletas, monopatines para ir moviéndose por la ciudad. Y todo esto se compagina dentro del modo historia, incluso tenemos estatuas por la ciudad nuestra. Pues con estas y todas las novedades que hemos mencionado, creemos que FC25, o ya FC26 porque creemos que no estarán estas novedades, sería uno de los mejores juegos de la historia. Si te ha gustado este vídeo y te gustarían más novedades o vídeos similares, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.